Dios te bendiga, estimado hermano, estimada hermana. Qué bueno que estás viendo este video y te prepares esta semana para tu reunión de discipulado en Zoom. Hace 2 semanas iniciamos la serie Ideología de Género y Feminismo, y este día vamos a tomarnos el tiempo para comprender en qué contexto es que puede darse esta situación de disforia de género. Ya vamos a hablar un poco de esto, o en qué contexto puede entenderse el feminismo. Pero vamos a ver también la respuesta de la Biblia a este movimiento, a esta ideología, y obviamente vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la verdadera masculinidad y la verdadera feminidad bíblica. Entonces, para iniciar, quisiera que leyéramos Génesis capítulo 2, versículo 25. Dice la palabra del Señor: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando nosotros leemos Génesis 2:25, estamos temporalmente antes de la caída, antes que Adán y Eva pecaran. Y lo que vemos es que Adán y Eva se encontraban plenos, se encontraban satisfechos con quienes eran y quienes Dios los había creado para ser. Estaban en una relación perfecta con Dios y en una relación perfecta entre ellos. La batalla de los sexos no había iniciado todavía. El hombre se sentía feliz siendo hombre y la mujer siendo mujer, cada uno desempeñando el rol que Dios los había llamado a cumplir. Y Dios en el huerto del Edén les dijo que podían comer de todos los árboles, menos de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto como una prueba a ellos de su obediencia y su fidelidad al Señor. Y este árbol, si lo comían, Dios les dijo que iban a morir. Pero la Biblia dice que Satanás es mentiroso y homicida, es decir, que él miente para destruir o para matar. Y él llegó donde Eva y le mintió. Y esto fue lo que le dijo. Génesis capítulo 3, versículos 4 al 5, y luego vamos a leer el versículo 7. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, es decir, si comes de ese árbol no morirás. Aunque Dios les había dicho que si comían, ellos iban a morir. Y el versículo 5 dice: pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una vez que ellos pecan, ellos son echados del huerto del Edén y su relación con Dios es cortada, y vemos que la nueva situación en la que se encuentran es que ahora se sienten avergonzados de su cuerpo. Por primera vez el ser humano no se sintió cómodo con quien él era. Y es en este contexto donde podemos entender la disforia de género. La disforia es lo contrario de euforia. Cuando una persona está eufórica, está alegre, está atenta, está viva, pero cuando una persona está en disforia, está triste, está incómoda, no se siente a gusto. Entonces, la disforia de género es el término psiquiátrico para describir a aquellas personas que no se sienten cómodos en su sexo biológico, sino que probablemente se identifican con otro género. Y esto es exactamente lo que vemos que sucede cuando cortamos nuestra relación con Dios. Dado que nuestra identidad viene de Dios, si nuestra relación con Él ha sido cortada, vamos a empezar una búsqueda para encontrar quiénes somos. Pero esta búsqueda está guiada por un corazón pecaminoso, lleno de odio, de envidia, de avaricia, de descontento, de inconformidad y de vergüenza. Lo que nosotros encontramos en Génesis 3:7 es que se avergonzaron por primera vez acerca de quiénes eran. Y en ese contexto de un mundo caído, de un mundo donde no encontramos nuestra identidad, de un mundo donde no nos sentimos felices con quienes somos, comprendemos la disforia de género. Las personas que viven en una situación de este tipo se encuentran en real angustia, en real temor y en real confusión acerca de la verdad. Pero este es el tema. La respuesta a este tipo de sentimientos o a este tipo de dificultades nunca es guiarnos por lo que sentimos, sino guiarnos por la verdad. Y sobre todo por la verdad del Evangelio. Y es en este contexto donde están Adán y Eva, de descontento y de vergüenza, que Dios trae esperanza al ser humano, porque cuando maldice a la serpiente, le dice que un descendiente de Eva iba a destrozar su cabeza y la serpiente lo iba a morder en el calcañar. Este descendiente es Jesucristo. Esto es exactamente lo que nos dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, es decir, cumplió la ley a la perfección. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, su justicia o su rectitud moral es contada como nuestra. Luego Jesucristo fue a la cruz y ahí murió y recibió el castigo de Dios. Y si nosotros ponemos nuestra fe en su obra, nuestro pecado es puesto sobre Él en la cruz y Él recibe el castigo que nosotros merecemos.
Jesucristo muere, pero resucita. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nosotros también recibimos una nueva vida y tenemos la esperanza de la vida eterna. Y finalmente, Jesucristo asciende a los cielos. Es la esperanza que nosotros tenemos si hemos confiado en Él. Que cuando Él regrese, nosotros ascenderemos también con Él. Este es el mensaje del Evangelio. Y es justamente en el Evangelio donde recuperamos la imagen de Dios en nosotros. Y lo vemos de dos formas. Primero, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 36, Jesucristo dice que Él viene a hacer las obras que el Padre le ha encomendado hacer y que es el Padre que lo ha enviado. Es decir, que fue el Padre que lo envió a hacer esta labor. Nosotros sabemos que Jesucristo y el Padre son un solo Dios, pero en dos personas distintas, junto con el Espíritu Santo es la Trinidad. Es un solo Dios en tres personas distintas. Y aunque ambos merecen adoración y ambos son Dios y ambos son dignos, hay un rol de autoridad de parte del Padre, quien envía a Jesucristo, y de hecho luego Jesucristo es quien envía al Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesucristo se somete al Padre porque Él dice, el Padre me envió a hacer estas obras, Él es el que me ha enviado. Pero la actitud de Jesucristo es una actitud de sometimiento, de sujeción voluntaria al Padre. Esto lo vemos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 16 al 18. Jesucristo en ese pasaje dice que Él da su vida, que nadie se la quita, sino que de voluntad propia Él la entrega y que Él tiene autoridad para darla y que Él tiene autoridad para recuperarla. Es decir, que cuando Jesucristo se somete al Padre, no lo hace de mala gana, no lo hace molesto, no lo hace a regañadientes, sino que Él voluntariamente dice, me someto a la voluntad de Dios y voy a la tierra a cumplir lo que Él me ha encomendado que haga. Es un sometimiento voluntario y alegre de parte de Jesús. Y justamente aquí en el Evangelio es donde nosotros vamos a recuperar la imagen de Dios que se perdió en nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, no perdimos la imagen de Dios, pero la imagen de Dios en nosotros se distorsionó. Pero cuando vemos a Jesucristo, que como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, es decir, Él nos muestra al Padre, Él nos revela al Padre. Entonces cuando vemos a Jesucristo y confiamos en Él y se nos entrega una vida nueva, empieza un proceso en el cual se empieza a restaurar en nosotros la imagen de Dios. Pero de una manera muy especial y muy única se empieza a restaurar en nosotros la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica. Es viendo a Jesucristo, siendo como Él, pensando como Él, obrando como Él, viviendo como Él, que de una manera muy específica y muy particular, los hombres aprendemos a ser hombres conforme al diseño de Dios y las mujeres aprenden a ser mujeres conforme al diseño de Dios. Es en Cristo Jesús, la imagen de Dios, que nosotros vamos a restaurar la imagen dañada que tenemos por el pecado. Entonces, para poder comprender la masculinidad y la feminidad bíblica, vamos a ir a un pasaje en Efesios capítulo 5. Vamos a leer primero el versículos 31 y 32. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. El misterio que el apóstol Pablo dice se nos revela es la comprensión correcta de cuál es el propósito del matrimonio. Y es que el versículo 31 nos hace mención a un versículo de Génesis, cuando Dios unió a Adán y Eva, cuando Dios instituyó el matrimonio y los casó. Y ahora el apóstol Pablo dice, bueno, esto es la realidad, hombre y mujer se casan, pero el propósito o el misterio revelado ahora es que este matrimonio sirve para representar a Cristo y la iglesia. Y viendo esta imagen de la representación de Cristo y la iglesia es que vamos a comprender cuál es la masculinidad y la feminidad bíblica. Iniciemos con los hombres, versículos 25 al 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí misma, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En este pasaje vemos la imagen de la masculinidad bíblica. Es representar a Cristo Jesús en su liderazgo. Es representar a Cristo Jesús en su iniciativa de proteger y de proveer. Por lo tanto, la masculinidad bíblica, o lo que Dios nos ha llamado a todos los hombres, es a que tomemos la iniciativa para proteger y para proveer
espiritualmente, emocionalmente y físicamente a los que están a nuestro alrededor, especialmente dentro de nuestras familias. Así como Jesucristo vio a la iglesia y la vio desprotegida y la vio sin sustento, y Él tomó la iniciativa para ir a la cruz y protegerla, y luego le provee, la cuida y la sustenta, e inclusive envió al Espíritu Santo para que nos consuele, nos dé ánimo y nos dé paz. De la misma forma, el hombre es llamado a cumplir este tipo de trabajo, este tipo de labor en el mundo. Los solteros en sus familias, con sus amigos, con los desfavorecidos, con los vulnerables. Los casados dentro de nuestro hogar con nuestras esposas y con nuestros hijos. En el caso de la mujer, vamos a leer el versículo 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. En este pasaje vemos cuál es la belleza de la feminidad bíblica, y es representar a la iglesia en la relación que tiene con Cristo. Pero antes de ver lo de la representación de la iglesia, quiero que recordemos lo que vimos acerca del sometimiento de Cristo al Padre. La feminidad bíblica tiene la belleza en dos sentidos. Primero, que representa la sujeción de Cristo al Padre. Es decir, que es una sujeción voluntaria, es una sujeción alegre, es una sujeción que se da desde lo más profundo de su corazón. Pero también representa la sujeción de la iglesia a Cristo. Es decir, que la belleza de la feminidad bíblica y la belleza de la sujeción de la esposa al esposo no se da por lo que hace o deja de hacer, sino por lo que representa. De igual forma que el liderazgo masculino o la belleza del liderazgo masculino no está en lo que hace o deja de hacer, sino en lo que representa. Y de esta forma ambos muestran al mundo la gloria de aquel que es la imagen de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre llamado a proteger, llamado a cuidar, llamado a proveer, la mujer llamada a sujetarse, pero como dice 1 Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6, o el libro de Tito capítulo 2 versículos 2 al 5, ese llamado de sujeción femenina es el llamado a ser amables, a cuidar y dar honor al liderazgo de su esposo, a cuidar su casa y a sus hijos, a ser mujeres tiernas, a ser mujeres amables, a ser mujeres decorosas, de buenas costumbres. De tal forma que el hombre y la mujer, siendo distintos, con roles distintos, cuando nos unimos, nos complementamos para gobernar la tierra, para que nuestras familias sean fructíferas, para que la sociedad prospere, pero también nos juntamos para que juntos despleguemos la imagen de la gloria de Dios aquí en la tierra. Y esa imagen, tanto para hombres como para mujeres, es restaurada en Jesucristo y en el Evangelio. Así es que quiero invitarte que esta semana no vayas a faltar a tu reunión de discipulado en Zoom, porque hay unas preguntas, unas discusiones, preguntas de discusión práctica de cómo llevamos a la práctica esto a nuestro día a día. Te invito a que no faltes. Toma nota. Si necesitas ver el video una vez más, te invito a que lo hagas. Si necesitas revisar los versículos que mencioné, te invito a que lo hagas también, para que esta semana estés meditando y pensando cómo tú, siendo hombre o siendo mujer, puedes traer gloria a Dios siendo su imagen o representándolo dignamente aquí en la tierra. Dios te bendiga. Vivamos para la gloria de Dios.